Bienvenida o bienvenido. Hoy abrimos una puerta que, bueno, muchos tenemos en casa sin saber muy bien qué hay detrás. El seguro de defensa jurídica. Ese que suele venir, ya sabes, con el seguro del coche o del hogar, pero ¿cubre tanto como pensamos? Tenemos sobre la mesa un análisis bastante detallado del abogado Alberto Joto Salas Martínez, que desmenuza la letra pequeña de estas pólizas aquí en España. Nuestra misión, digamos, es entender qué nos venden realmente y, sobre todo, qué podemos exigir cuando las cosas, bueno, se tuercen. Exactamente, porque el punto de partida suele ser una promesa publicitaria muy atractiva, ¿no? A veces hablan de cobertura total, pero la realidad del contrato puede ser, bueno, muy diferente. Vamos a ver esas cláusulas que limitan nuestros derechos y fundamentalmente cómo podemos defendernos de ellas usando la ley y lo que dicen los tribunales. Se trata al final de conocer las reglas del juego. Perfecto. Pues vamos al lío. Empecemos por esa brecha entre lo que anuncian y lo que de verdad cubre. Las fuentes hablan de publicidad casi todista, como ese eslogan para motos. Si tienes moto, tienes el mejor seguro para ella. Suena genial, pero ¿dónde está la trampa? La trampa, o mejor dicho, la limitación, solo están en las condiciones generales de la póliza. El gran contraste aparece cuando necesitas usar esa defensa jurídica y descubres que la cantidad máxima que te cubre la aseguradora es, pues, sorprendentemente baja. Ajá. Ahí es donde chocan la promesa y la realidad. Claro, la realidad de los números. ¿Baja cuánto? Dame ejemplos para que nos hagamos una idea, por favor. Pues mira, el análisis recoge cifras, bueno, de varias compañías conocidas. Hablamos de límites que pueden empezar en unos simbólicos 200 euros para algunas pólizas de moto. 200 euros. Sí, sí. O moverse en rangos de 600 euros, 1000, 1500 para coches. Límites que, vamos a ser sinceros, apenas cubren las primeras gestiones de un abogado en muchos casos. Claro, 200 o 600 euros para un pleito. Bueno, es que eso desaparece en un suspiro. Esto choca frontalmente con la idea de estar cubierto. Y esto es legal. ¿Qué dice la normativa sobre estos límites tan justos? A ver, la ley principal aquí es la Ley de Contrato de Seguro, la LCS. Su artículo 76A define este seguro. La aseguradora se compromete a cubrir los gastos de tu defensa en procedimientos legales y también la asistencia fuera de juicio, pero ojo, siempre dentro de los límites establecidos en la ley y en el contrato. Ya, ahí está el quid. Ahí está la clave en esos límites del contrato. También entra en juego la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, claro, si eres un particular. Y bueno, las guías de buenas prácticas de la Dirección General de Seguros. Vale, límites del contrato. Pero si esos límites son tan bajos que casi anulan la cobertura, no hay nada que hacer. El análisis menciona que sí hay vías para luchar contra ellos. Efectivamente. Hay tres argumentos principales, digamos, que se usan en los tribunales para intentar anular o al menos superar esos límites económicos tan ajustados. Son como tres armas legales para el asegurado. Interesante. ¿Y cuáles son esas armas? Pues mira, la primera es la falta de transparencia. Es decir, que la aseguradora no cumplió con los requisitos estrictos que exige la ley, el famoso artículo 3 de la LCS, para informar y conseguir la aceptación de esa limitación concreta. La segunda es la lesividad. Esto es cuando la cláusula, aunque esté bien firmada, digamos, es tan restrictiva, tan desproporcionada, que en la práctica te deja sin cobertura real. Es que convierte el seguro en algo casi inútil. Y la tercera vía es el conflicto de intereses. Ocurre si tu aseguradora tiene intereses propios que chocan con los tuyos en ese caso concreto. Ok. Vamos a desglosar estas tres armas. Empecemos por la transparencia. ¿Qué significa exactamente que no sean transparentes? ¿No basta con que esté escrito en la póliza y ya está? No, no basta con que esté escrito sin más. El artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro es muy exigente con las cláusulas que limitan tus derechos, las que llamamos limitativas. Exige dos cosas fundamentales. Primero, que estén destacadas de forma especial en el contrato. Ya sabes, en negrita, letra más grande, un recuadro. Que se vean claramente, vamos. Ujú. Y segundo, y esto es crucial, que las hayas aceptado específicamente por escrito. No vale una firma genérica al final del contrato si esa cláusula no está claramente señalada y aceptada aparte. Ah, y aquí entra lo de la doble firma, ¿verdad?
que he leído algo en las fuentes que me ha llamado la atención sobre eso. Exacto. Es una consecuencia directa de lo anterior. Si la cláusula que limita la cantidad, pongamos esos 1.500 euros, no está en el documento principal que firmas, las condiciones particulares, ¿Qué es lo que solemos firmar? eso es, sino que está escondida en medio de las condiciones generales, es el librillo que acompaña, pues no es suficiente confirmar solo el documento principal. El Tribunal Supremo ha sido muy claro en esto. Ajá. Ha dicho, por ejemplo, en una sentencia de 2020, siguiendo doctrina anterior, que tienes que haber firmado también esas condiciones generales donde está la limitación. Las generales también. Sí, donde está la limitación. Si no, esa cláusula no te vincula. Ojo, que eso es clave, porque la mayoría firmamos las condiciones particulares y, bueno, ni miramos las generales. Así que, primer consejo, mirar si hemos firmado ambos documentos si hay límites importantes. Y no solo eso. Si eres consumidor además, esa cláusula tiene que ser clara. O sea, que se entienda bien. El Tribunal de Justicia de la UE, fíjate, ha insistido mucho en esto. No basta con que esté escrito, no. Un consumidor normal tiene que poder entender qué significa eso para su bolsillo, ¿sabes? Las consecuencias económicas reales. Por eso también existe ahora la obligación de dar un documento de información previa estandarizado antes de contratar. Vale, muy importante lo de la transparencia y la doble firma. Pero, ¿y si la cláusula está perfectamente destacada, firmada y es clara, pero el límite sigue siendo, no sé, pongamos 600 euros? Ahí entra la segunda arma, la lesividad, ¿no? Exacto. El mismo artículo 3 de la ley dice que las condiciones generales en ningún caso podrán tener carácter lesivo. Una cláusula lesiva es siempre nula, inválida, aunque la hayas firmado cumpliendo todos los requisitos de transparencia habidos y por haber. ¿Y qué considera un tribunal que es lesivo? ¿Hay una cifra mágica o algo así? No hay una cifra mágica, pero sí un concepto clave. La desproporción. O sea, que no tenga sentido. El Tribunal Supremo, por ejemplo, en una sentencia muy relevante de 2021, dijo que un límite de 600 euros para elegir libremente abogado era lesivo porque hacía ilusoria esa posibilidad. Ya. Era tan bajo que no guardaba ninguna proporción con el coste real de una defensa, y en la práctica vaciaba de contenido el derecho que te daba la póliza. Entiendo. Es como si te dijeran, tienes derecho a un coche, pero solo puedes gastar 100 euros. En la práctica no tienes coche. Justo esa es la idea. Y lo interesante es que esta doctrina se está aplicando por audiencias provinciales. Las fuentes citan casos de Murcia, Madrid, Granada, recientes, incluso a límites de 1.500 euros. También. Sí, argumentan que, comparado con lo que puede costar un procedimiento o incluso con la indemnización que se reclama, esa cantidad sigue siendo desproporcionada y, vacía de contenido la cobertura. Juristas citados en el análisis coinciden. Límites tan bajos desnaturalizan el seguro. Tiene toda la lógica del mundo. Si pago por una cobertura, espero que sirva para algo real. Pasemos a la tercera arma, el conflicto de intereses. ¿Cuándo ocurre esto exactamente? Pues a ver, el caso más claro y habitual es cuando tu propia compañía de seguros asegura también a la otra parte implicada en el siniestro. Imagina un accidente de tráfico. Claro, la misma compañía para los dos. Exacto. Ahí es evidente que la aseguradora tiene intereses contrapuestos a los tuyos, ¿no? Querrá pagar lo menos posible a ambos. La ley, los artículos 76 D y F de la LCS, dice que en cuanto surge un conflicto así, tienes derecho automáticamente a elegir tu propio abogado y procurador. Ajá. Pagado por la aseguradora, claro. Y esta tiene la obligación de informarte de ese derecho. Y si tienes ese derecho por conflicto de intereses, se aplica el límite económico de la póliza, esos 1.500 euros, por ejemplo. Pues ahí está lo interesante. El Tribunal Supremo, en una sentencia de 2016 sobre un caso así, dijo que el límite de 1.500 euros no se aplicaba precisamente debido al conflicto. Anda. La aseguradora tuvo que pagar mucho más de 66.000 euros en ese caso, porque el conflicto obligó al asegurado a buscarse su propia defensa. Además, la Dirección General de Seguros sugiere que el conflicto también puede surgir si no estás de acuerdo con la indemnización que te ofrece tu aseguradora basada en convenios entre compañías como el CICOS, por ejemplo. Entiendo. En resumen, si hay conflicto, nace tu derecho a libre elección y el límite, puede saltar por los aires. 3 vías potentes entonces. Transparencia, lesividad y conflicto de intereses. Muy útil tenerlas en mente. Ahora, supongamos que la cobertura se aplica, ya sea dentro del límite o porque hemos conseguido superarlo. ¿Qué gastos suelen estar incluidos normalmente? Normalmente cubre los gastos necesarios para tu defensa.
A ver, los honorarios del abogado, por supuesto. Los del procurador, aunque su intervención no sea obligatoria en ese juicio concreto, los costes de peritos que necesites, el Supremo ha confirmado que son gastos cubiertos. Ah, ¿los peritos también? Sí, sí. Tasas judiciales, si las hay, gastos de notario para poderes de pleito, aunque alguna sentencia lo discute esto último. E incluso las costas que te impongan si pierdes y no las puedes cobrar de la otra parte. Y muy importante, el IVA de todas estas facturas también suele estar cubierto, según varias audiencias. Vale. Y hablando de honorarios de abogado, hay un lío montado con los baremos de los colegios profesionales, ¿no? ¿Sirven de referencia o ya no? Uf, es un tema algo enredado, sí. A ver, los tribunales de lo contencioso los han prohibido como obligatorios. Sin embargo, la Sala Civil del Supremo dice que pueden usarse como referencia orientativa para ver si una factura es razonable, pero siempre manda lo que hayas pactado con tu abogado. Ya. Curiosamente, muchas pólizas siguen mencionando esos baremos como límite. La recomendación práctica para el abogado es detallar bien el trabajo realizado en la factura, más allá de aplicar una norma del baremo sin más. Entendido. ¿Y si la aseguradora tarda en pagar estos gastos, hay alguna penalización o interés especial? Sí, y puede ser importante. Se aplica el interés de demora del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, que suele ser bastante más alto que el interés legal normal. Está pensado precisamente para castigar el retraso injustificado de la aseguradora. Bien. Otra duda clave que, por lo que veo, genera debate. ¿Cubre el seguro las gestiones antes de ir a juicio? ¿Eso de negociar, intentar un acuerdo? ¿Eso entra o no entra? Es un campo de batalla judicial, la verdad. Hay argumentos a favor y en contra. A favor, la propia ley habla de asistencia judicial y extrajudicial. En accidentes de tráfico, de hecho, hay que reclamar extrajudicialmente primero. Y toda la nueva cultura de mediación, los MASC, empuja a intentar acuerdos previos. Claro. El Tribunal de Justicia de la UE también ha dicho que la protección europea incluye fases prejudiciales. Y muchas audiencias, como Valencia, Barcelona, Granada, dicen que sí, que cubrir solo el juicio sería absurdo y obligaría a pleitear por todo. Tiene sentido. ¿Y los argumentos en contra? Pues otras audiencias, como Palma, Málaga, Asturias, interpretan la ley de forma más literal. Dicen que la libre elección de abogado pagada por el seguro solo es para procedimientos formales, judicial, arbitral, administrativo. Consideran que la asistencia extrajudicial cubierta es solo la que te da la compañía con sus abogados propios. Es una visión más restrictiva que, como alertan las fuentes, tiene el efecto un poco perverso de empujar a la gente a demandar solo para poder cobrar la factura del abogado del seguro. Ya veo. Un punto muy relevante, especialmente ahora que se intenta fomentar la mediación y esas cosas. Y otra situación común, ¿qué pasa con los ocupantes del coche? Familiares, amigos, que resultan heridos en un accidente. ¿Tienen derecho a la defensa jurídica de la póliza del coche con libre elección de abogado? Aquí la cosa parece más clara, afortunadamente, gracias al Tribunal Supremo. Varias audiencias ya decían que si la póliza cubre a los ocupantes, negarles la libre elección era, contradictorio. Lógico. Pero una sentencia del Supremo de 2019 fue clave. Dijo que si la póliza extiende la cobertura a la unidad familiar, cónyuge e hijos, no tiene sentido permitir la libre elección al conductor, pero negársela al cónyuge herido que iba de pasajero. Claro. Va contra las expectativas lógicas y contra la regla de interpretar las dudas a favor del asegurado, la famosa contra proferentem. Además, imagínate el lío de tener abogados distintos, el elegido por el conductor y el de la compañía para el ocupante, en el mismo caso. Sería un caos. Parece lógico, sí. Una pregunta más práctica todavía. ¿Puede el abogado que hemos elegido reclamar su factura directamente a la aseguradora? ¿O tenemos que pagar nosotros primero y luego pedir el reembolso? Aquí también hay división en los tribunales de instancia, en las audiencias. Algunos dicen que sí, que el abogado puede reclamar directamente. Quizás ven el seguro como una estipulación a favor de terceros, ¿sabes? Otros dicen que no, que el abogado no es parte del contrato de seguro y punto. Entonces, ¿qué se hace? Pues la solución más segura y habitual en la práctica es la cesión de crédito. Es decir, tú como cliente asegurado firmas un documento cediendo formalmente a tu abogado el derecho a cobrar esa factura directamente de la aseguradora. Ah, vale. Es un acuerdo totalmente válido entre tú y tu abogado y solo hay que notificárselo bien a la aseguradora para que sepa a quién tiene que parar.
El Supremo ha confirmado que esta cesión es válida y que incluye, ojo, el derecho a reclamar los intereses de demora del artículo 20 si la aseguradora no paga. Es una herramienta muy útil para los abogados, la verdad. Apuntada queda la cesión de crédito. Y ya la última duda, creo. ¿Necesito haber pagado yo la factura del abogado para poder reclamarle el dinero a la aseguradora? ¿Hay que adelantar el pago? Generalmente no. Varias audiencias, Madrid, Valencia, Granada, por ejemplo, han dicho que basta con que exista la deuda, es decir, que tu abogado te haya presentado la factura por el trabajo realizado. Entiendo. El derecho a que la aseguradora se haga cargo de los gastos, como dice la ley, nace ahí, no cuando tú ya has pagado de tu bolsillo. Lo contrario podría ser injusto, sobre todo si no tienes dinero para adelantar una factura que puede ser elevada. Bien, creo que hemos tocado todos los puntos clave del análisis. Ha sido muy clarificador. Si tuvieras que resumir las ideas principales que deberíamos llevarnos de todo esto, ¿cuáles serían? Yo diría, primero, desconfía un poco de la publicidad todista. La realidad son límites económicos que pueden ser muy bajos. Segundo, esos límites no son intocables, se pueden combatir por falta de transparencia, atención a la doble firma, por ser lesivos, ridículamente bajos, o si hay conflicto de intereses. Vale. Tercero, la cobertura suele incluir más gastos de los que pensamos, como peritos o el IVA. Cuarto, el tema de la cobertura extrajudicial está en debate, pero hay argumentos sólidos para defenderla. Y quinto, los ocupantes familiares suelen tener derecho a libre elección, y la cesión de crédito es una vía muy útil para el cobro por parte del abogado. Queda claro que hay una distancia importante entre el marketing y la letra pequeña, ¿verdad? La clave parece ser leer bien antes de firmar, fijarse en esas cláusulas limitativas y, sobre todo, saber que existen herramientas legales si la cobertura no responde a las expectativas o a la necesidad real, porque al final, como recuerdan las fuentes, el objetivo debería ser la reparación íntegra del daño sufrido. Exacto. Conocer estos detalles da poder al asegurado para reclamar lo que es justo, sin duda. Y para cerrar una reflexión final que plantea el análisis y que la verdad da que pensar, si buscamos que la víctima de un daño sea compensada totalmente, ¿qué sentido tienen unos límites fijos y a menudo bajos para cubrir precisamente los gastos legales necesarios para lograr esa compensación? Especialmente cuando esos límites parecen totalmente desconectados de lo que realmente cuesta una defensa o de la cuantía que se reclama. Ahí queda la pregunta flotando, para darle una vuelta.